La mañana comenzaba con un sol tibio que apenas iluminaba las calles de un barrio humilde en las afueras de la ciudad donde el ruido de los coches se mezclaba con el eco de vendedores ambulantes y pasos apresurados mientras Marisol caminaba con un ramo de flores en sus manos, flores que ella misma había preparado con cuidado durante la madrugada con la esperanza de venderlas todas antes de que el día terminara, porque cada moneda significaba un poco más de vida para su madre que la esperaba en casa luchando contra una enfermedad que parecía no dar tregua, y aunque el cansancio pesaba en sus hombros su mirada seguía firme porque había aprendido que rendirse no era una opción cuando el amor por alguien era más grande que cualquier obstáculo. Marisol no siempre había vivido así. Hubo un tiempo en el que soñaba con oficinas elegantes con trajes formales y reuniones importantes donde sus ideas serían escuchadas y respetadas porque había estudiado administración con excelencia, destacándose entre sus compañeros y profesores que aseguraban que tendría un futuro brillante, pero la vida cambió sin avisar cuando su madre enfermó y los gastos médicos comenzaron a acumularse, obligándola a abandonar sus estudios y salir a la calle a buscar cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir. Sin embargo, nunca dejó de creer que algún día tendría una oportunidad para demostrar lo que valía. Mientras avanzaba entre la gente, llegó a una zona más lujosa de la ciudad donde los edificios altos reflejaban el sol como espejos y los coches de lujo circulaban con elegancia, ajenos a las historias de quienes luchaban por sobrevivir en las sombras de esa misma ciudad. Fue ahí donde se encontró con una pareja que destacaba por su apariencia sofisticada. La mujer, vestida con ropa de diseñador, miraba con desprecio a todo lo que consideraba inferior, mientras el hombre a su lado parecía más preocupado por su teléfono que por lo que ocurría a su alrededor. Marisol se acercó con timidez ofreciendo sus flores con una sonrisa sincera, pero antes de terminar su frase la mujer la interrumpió con palabras cargadas de arrogancia y desprecio, dejándole claro que su presencia era molesta y que debía alejarse inmediatamente, como si su simple existencia fuera una ofensa. El hombre llamado Rodrigo observó la escena con cierta incomodidad, pero no intervino de inmediato, lo cual permitió que la mujer continuara humillando a Marisol, comparando el valor de sus zapatos con la vida de la joven como si las cosas materiales fueran más importantes que la dignidad humana. Marisol bajó la mirada por un momento sintiendo el peso de esas palabras, pero en lugar de responder con rabia eligió mantenerse en silencio porque sabía que su energía debía enfocarse en cosas más importantes como cuidar a su madre y seguir adelante con su día. Antes de irse intentó devolver un pequeño cambio, pero Rodrigo la detuvo ofreciéndole un poco más de dinero del que correspondía, gesto que sorprendió a Marisol. Aunque ella dudó en aceptarlo, finalmente lo hizo porque cada ayuda contaba en su situación. Después de ese encuentro, Marisol apresuró el paso porque tenía una entrevista de trabajo a la que no podía llegar tarde. Una oportunidad que representaba mucho más que un simple empleo, era la posibilidad de cambiar su vida por completo y darle a su madre la atención médica que necesitaba. Al llegar a casa encontró a su madre recostada con dificultad para moverse, lo que hizo que su corazón se apretara de preocupación, pero aún así le habló con optimismo, asegurándole que todo saldría bien, que pronto tendrían una vida mejor y que ese día podría marcar el inicio de un nuevo camino lleno de esperanza. Con rapidez se cambió de ropa, eligiendo lo mejor que tenía, aunque sabía que no era suficiente para impresionar a quienes trabajaban en oficinas elegantes, pero aún así decidió intentarlo porque entendía que su valor no estaba en la apariencia sino en su capacidad y determinación. Salió de casa con el tiempo justo mientras su madre le daba su bendición y pedía en silencio que todo saliera bien para su hija. Al llegar al edificio corporativo donde se realizaría la entrevista, Marisol se sintió pequeña frente a la magnitud del lugar. Las puertas de cristal, los pisos brillantes y las personas bien vestidas parecían pertenecer a otro mundo completamente distinto al suyo. Sin embargo, respiró profundo y entró decidida a no dejarse intimidar, pero desde el primer momento fue recibida con miradas de juicio y comentarios despectivos, especialmente por parte de una mujer llamada Estefanía, quien trabajaba en la empresa y aspiraba a un puesto importante. Ella no tardó en dejar claro que consideraba a Marisol alguien fuera de lugar, cuestionando su apariencia y su derecho siquiera a estar allí.
A pesar de las humillaciones, Marisol se mantuvo firme explicando que tenía estudios y que estaba capacitada para el puesto, pero sus palabras parecían no tener valor ante los prejuicios de quienes solo juzgaban por lo superficial. Aún así decidió esperar su turno, aferrándose a la mínima posibilidad de ser escuchada. Cuando finalmente entró a la oficina, entregó su currículum con manos ligeramente temblorosas, pero con la esperanza intacta. Sin embargo, fue rechazada de forma fría y directa, como si su esfuerzo no significara nada, obligándola a salir del lugar con el corazón pesado pero sin lágrimas, porque había aprendido a ser fuerte incluso cuando todo parecía derrumbarse. Mientras tanto, Rodrigo revisaba los documentos de las candidatas sin encontrar a nadie que realmente cumpliera con lo que buscaban, hasta que se encontró con el currículum de Marisol, quedando sorprendido por su nivel académico y sus habilidades, lo que despertó su curiosidad y su interés por conocerla mejor. Sin entender por qué había sido descartada tan rápidamente, decidió buscarla, sin saber que ese impulso cambiaría el rumbo de muchas vidas. El día no terminó cuando Marisol salió de aquel edificio con el alma cansada, porque la vida parecía empeñada en ponerle pruebas cada vez más duras, y mientras caminaba por las calles con el ramo de flores ya casi marchitas, sentía que cada paso pesaba más que el anterior, pero aún así no se detuvo, porque sabía que en casa alguien dependía de ella y no podía permitirse caer en la desesperación, aunque por dentro comenzaba a sentir que el mundo estaba diseñado para cerrarle todas las puertas. Cuando llegó a su pequeño hogar, encontró a su madre con la respiración agitada y el rostro pálido, como si la enfermedad hubiera avanzado en cuestión de horas, lo que hizo que el miedo se apoderara de su pecho sin previo aviso. Intentó mantener la calma mientras buscaba el medicamento que debía darle, pero en ese momento se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para comprarlo, lo que la llevó a una angustia silenciosa que amenazaba con romperla desde dentro. Aún así decidió salir de nuevo a la calle con la determinación de vender cada flor que le quedaba, aunque el cansancio ya le nublaba la vista. Mientras tanto, en el lujoso corporativo, Rodrigo no podía dejar de pensar en aquella joven que había visto horas antes, porque algo en su mirada le resultaba imposible de ignorar. No era lástima lo que sentía, sino una especie de inquietud, como si hubiera pasado por alto algo realmente importante. Al revisar nuevamente su currículum, confirmó que Marisol tenía un talento excepcional que no coincidía con la imagen que todos habían descrito, lo que despertó una sospecha sobre lo que realmente había ocurrido en aquella entrevista. Sin perder tiempo decidió investigar más a fondo, pero se encontró con una barrera inesperada: Estefanía, quien no solo había descartado a Marisol, sino que además había manipulado la información para asegurarse de que nadie más la considerara una candidata viable, porque en su mente Marisol representaba una amenaza directa a sus planes, ya que ella deseaba obtener el puesto a toda costa y no estaba dispuesta a permitir que alguien más con verdadero talento se interpusiera en su camino, lo que la llevó a tomar decisiones cada vez más oscuras. Esa misma noche, Estefanía reunió a su aliada Soraya en una oficina vacía, donde la luz tenue creaba un ambiente casi conspirativo, y sin ningún tipo de remordimiento comenzó a trazar un plan para asegurarse de que Marisol no volviera a acercarse a la empresa. Su voz estaba cargada de frialdad mientras explicaba cada paso, dejando claro que no solo quería apartarla, sino destruir cualquier posibilidad de que tuviera éxito en el futuro, porque para ella el poder no era suficiente si no iba acompañado de control absoluto sobre quienes la rodeaban. El plan era simple en apariencia, pero devastador en su ejecución. Consistía en utilizar recursos internos de la empresa para incriminar a Marisol en un fraude financiero, haciendo transferencias ilegales a su nombre para que, cuando todo saliera a la luz, fuera señalada como culpable sin tener oportunidad de defenderse. Soraya dudó por un momento al escuchar la magnitud de lo que proponía, pero la ambición terminó por imponerse y ambas sellaron su acuerdo con una sonrisa que reflejaba la oscuridad de sus intenciones. Mientras tanto, Marisol seguía en la calle intentando vender sus últimas flores cuando un hombre mayor se acercó a ella. No parecía un cliente común, su mirada era tranquila pero profunda, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Compró todas sus flores sin negociar el precio y le habló con una serenidad que contrastaba con el caos de su día, diciéndole que no debía rendirse, porque las personas que luchan con el corazón terminan encontrando su camino, aunque tarden más de lo esperado. Esas
Palabras quedaron resonando en la mente de Marisol sin que ella supiera que aquel encuentro no era una coincidencia sino el inicio de un giro inesperado en su vida. Al regresar a casa con el dinero justo para comprar el medicamento encontró a su madre en un estado crítico, lo que la obligó a actuar con rapidez llamando a emergencias mientras trataba de mantenerla consciente cada segundo. Parecía eterno hasta que finalmente la ambulancia llegó llevándose consigo no solo a su madre sino también la poca estabilidad que quedaba en su mundo porque sabía que el hospital implicaría gastos que no podría cubrir. En paralelo Rodrigo logró obtener información que lo llevó hasta la dirección de Marisol y sin pensarlo dos veces decidió ir a buscarla con la intención de ofrecerle una segunda oportunidad, pero al llegar se encontró con la escena de la ambulancia alejándose y a Marisol visiblemente afectada, lo que confirmó que su situación era mucho más difícil de lo que había imaginado. Ese momento marcó un antes y un después porque comprendió que no se trataba solo de talento sino de una historia de sacrificio que merecía ser escuchada. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, el plan de Estefanía ya estaba en marcha. Las transferencias habían sido realizadas y los registros alterados de tal manera que todo apuntaba directamente a Marisol como responsable, creando una trampa casi perfecta que solo necesitaba ser descubierta en el momento adecuado para destruirla por completo. Lo que nadie sabía era que en su ambición habían cometido un error mínimo pero crucial que más adelante podría cambiarlo todo. En el hospital Marisol se encontraba al borde del colapso emocional esperando noticias de su madre mientras el sonido de los monitores y el movimiento constante del personal médico creaban una atmósfera de tensión insoportable. Fue entonces cuando Rodrigo apareció ofreciéndole apoyo no solo económico sino también emocional, asegurándole que no estaba sola y que haría lo posible por ayudarla sin esperar nada a cambio, gesto que desconcertó a Marisol porque no estaba acostumbrada a recibir ayuda sincera en un mundo que constantemente la había rechazado. Pero justo cuando parecía que una luz comenzaba a aparecer en medio de la oscuridad, un nuevo golpe estaba por llegar porque las autoridades estaban a punto de descubrir el supuesto fraude y el nombre de Marisol sería el primero en aparecer, desatando una tormenta que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ese momento, dejando en el aire una pregunta que cambiaría el rumbo de la historia para siempre: si la verdad lograría salir a la luz o si la mentira terminaría por destruir a quien menos lo merecía. La madrugada cayó sobre la ciudad con un silencio inquietante mientras en el hospital las luces blancas iluminaban el rostro agotado de Marisol, que permanecía sentada junto a la cama de su madre aferrándose a su mano como si ese contacto fuera lo único que la mantenía en pie, porque en su interior comenzaba a sentir que todo se estaba desmoronando al mismo tiempo sin darle espacio para respirar ni pensar con claridad, pero aún así no se permitió caer porque sabía que si ella se rompía no habría nadie más que sostuviera lo poco que quedaba de su mundo. El sonido constante de las máquinas marcaba cada segundo como un recordatorio de lo frágil que era la vida y de lo rápido que todo podía cambiar en un instante mientras los médicos entraban y salían sin dar respuestas concretas, lo que aumentaba la ansiedad de Marisol, que no dejaba de preguntarse si había hecho lo suficiente, si había tomado las decisiones correctas o si el destino simplemente estaba jugando en su contra sin darle ninguna oportunidad de ganar. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, el plan de Estefanía comenzaba a tomar forma de manera irreversible, porque las transferencias ilegales ya habían sido registradas en el sistema financiero de la empresa y las alertas internas estaban a punto de activarse, creando una cadena de eventos que parecía imposible de detener. Su rostro reflejaba una calma inquietante mientras observaba la pantalla con una leve sonrisa, como si estuviera contemplando una obra perfectamente ejecutada. Sin embargo, en el fondo de esa seguridad existía un detalle que había pasado por alto, un pequeño rastro digital que no había sido borrado por completo y que más adelante podría convertirse en la clave para descubrir toda la verdad. Soraya, por su parte, comenzaba a sentir el peso de lo que habían hecho, aunque intentaba ocultarlo detrás de una actitud despreocupada, pero cada notificación que aparecía en su teléfono hacía que su pulso se acelerara, porque entendía que habían cruzado una línea de la que no sería fácil regresar. Aún así decidió seguir adelante, convencida de que el poder y el dinero que podrían obtener justificaban cualquier
riesgo lo que la llevó a involucrarse aún más en la trama sin darse cuenta de que estaba acabando su propia caída. Mientras tanto, Rodrigo no se había separado del hospital porque algo en la historia de Marisol lo había tocado profundamente. No se trataba solo de admiración, sino de una conexión que no lograba explicar, pero que lo impulsaba a quedarse cerca a pesar de sus responsabilidades en la empresa que comenzaban a acumularse sin que él pudiera atenderlas como debía. Sin embargo, no imaginaba que su ausencia sería aprovechada por Estefanía para acelerar su plan y asegurarse de que cuando todo explotara él no tuviera margen de reacción. En medio de la tensión, Marisol recibió una llamada inesperada que cambiaría el rumbo de su situación. Una voz seria le informó que debía presentarse en la empresa de inmediato debido a un asunto urgente relacionado con su nombre, lo que la dejó confundida y preocupada al mismo tiempo porque no entendía qué podía estar pasando, pero la insistencia en el tono de la llamada le hizo comprender que no se trataba de algo menor. Aún así dudó en dejar el hospital porque su madre seguía en estado delicado. Pero la falta de opciones la obligó a tomar una decisión difícil, confiando en que Rodrigo se quedaría para cuidar de ella durante su ausencia. Al llegar al corporativo, Marisol se encontró con un ambiente completamente diferente al que había visto el día anterior. Las miradas ya no eran de desprecio sino de sospecha y juicio, lo que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Sin previo aviso fue conducida a una sala donde varios ejecutivos la esperaban con expresiones serias y documentos sobre la mesa. En ese instante comprendió que algo grave estaba ocurriendo, pero nunca imaginó la magnitud de la acusación que estaba a punto de enfrentar. Sin rodeos le informaron que había sido detectada como responsable de una serie de transferencias ilegales por una cantidad millonaria y que todas las pruebas apuntaban directamente a ella, lo que la dejó en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba escuchando porque sabía que jamás había tenido acceso a ese tipo de operaciones ni mucho menos la intención de cometer un delito de esa magnitud. Intentó defenderse, explicar su situación y negar cada acusación, pero sus palabras parecían perderse en un ambiente donde ya había sido juzgada antes de poder demostrar su inocencia. En ese momento Estefanía apareció con una actitud calculada, fingiendo sorpresa y decepción como si realmente lamentara lo ocurrido, mientras en su interior disfrutaba del caos que había provocado su actuación. Era tan convincente que incluso algunos de los presentes comenzaron a verla como una víctima indirecta de la situación, lo que fortalecía aún más su posición dentro de la empresa. Sin embargo, no contaba con que Rodrigo estaba a punto de intervenir. Rodrigo llegó justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo y al escuchar las acusaciones se negó a aceptar la situación sin cuestionarla porque conocía el perfil de Marisol y sabía que algo no encajaba en toda esa historia. Su instinto le decía que había una manipulación detrás de todo, lo que lo llevó a exigir una investigación más profunda a pesar de la presión de otros ejecutivos que querían resolver el problema de manera rápida para evitar un escándalo. La confrontación entre Rodrigo y Estefanía comenzó a intensificarse, aunque ella mantenía su postura con seguridad, intentando desviar la atención hacia las supuestas pruebas mientras él analizaba cada detalle buscando inconsistencias, sin darse cuenta de que el tiempo jugaba en contra de Marisol porque las autoridades ya habían sido notificadas y estaban en camino para proceder con su detención. Cuando finalmente la policía entró en la sala, el ambiente se volvió aún más tenso porque todo parecía indicar que el destino de Marisol estaba sellado. En ese instante ella sintió que el mundo se detenía mientras veía cómo se acercaban para llevarla sin haber tenido la oportunidad de demostrar su inocencia, y con su madre luchando por su vida en el hospital, lo que hacía que la situación fuera aún más devastadora. Pero justo cuando todo parecía perdido ocurrió algo inesperado. El mismo hombre mayor que había comprado sus flores días antes apareció en la escena con una autoridad que nadie había anticipado. Su presencia cambió por completo la dinámica del lugar porque no era un simple desconocido sino alguien con un poder mucho mayor del que cualquiera podría imaginar. Su mirada firme se posó sobre los documentos y luego sobre los rostros de todos los presentes como si estuviera evaluando cada detalle antes de hablar. Sin levantar la voz pidió que se detuviera cualquier acción hasta que se realizara una auditoría completa e independiente porque afirmaba que había inconsistencias evidentes en el caso que no podían ser ignoradas. Su
intervención generó confusión pero también una pausa crucial que impidió que Marisol fuera arrestada en ese momento, creando una oportunidad que podría cambiarlo todo. La tensión quedó suspendida en el aire mientras todos intentaban entender lo que estaba sucediendo y quién era realmente ese hombre que había logrado detener un proceso que parecía inevitable, dejando abierta una nueva incógnita que marcaría el siguiente capítulo de la historia, porque la verdad comenzaba a abrirse paso pero aún quedaban secretos más profundos por revelar y una traición aún mayor que estaba a punto de salir a la luz. El silencio que quedó en la sala después de la intervención del hombre misterioso no era un silencio común, era un silencio cargado de tensión, de miedo y de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, mientras todos los presentes intentaban entender cómo una situación que parecía completamente resuelta había sido detenida en cuestión de segundos por alguien cuya autoridad no necesitaba presentación porque se imponía por sí sola. Marisol seguía de pie en medio de la sala con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que había estado a punto de perderlo todo sin siquiera comprender por qué, mientras sus ojos buscaban una explicación en los rostros que la rodeaban, pero lo único que encontraba era incertidumbre. Rodrigo fue el primero en reaccionar, acercándose a Marisol con una mezcla de alivio y preocupación, porque sabía que aquello no había terminado y que lo peor podía estar aún por venir. Mientras tanto, el hombre mayor avanzó unos pasos hacia la mesa donde se encontraban los documentos cuestionados, observando cada hoja con detenimiento como si estuviera leyendo más allá de lo que estaba escrito. Su expresión era firme y serena, pero había algo en su mirada que indicaba que ya conocía parte de la verdad, aunque aún no la revelaba. Estefanía, por su parte, intentó mantener la compostura, pero en su interior comenzaba a sentir como el control se le escapaba de las manos, porque no había anticipado aquella intervención y mucho menos la seguridad con la que ese hombre hablaba. Su mente trabajaba rápidamente buscando una forma de recuperar la ventaja mientras sostenía su postura frente a los demás, fingiendo indignación ante lo que consideraba una interrupción innecesaria, pero su voz ya no tenía la misma firmeza de antes, y eso no pasó desapercibido para quienes comenzaban a observarla con otros ojos. La auditoría fue ordenada de inmediato y un equipo externo comenzó a revisar cada movimiento financiero, cada registro, cada acceso al sistema, lo que convirtió las siguientes horas en una espera interminable donde cada minuto parecía alargarse más que el anterior. Mientras la tensión crecía en cada rincón de la empresa, nadie hablaba de otra cosa y los rumores comenzaban a circular, creando un ambiente de desconfianza generalizada donde incluso quienes antes apoyaban a Estefanía empezaban a dudar de su versión. Marisol fue llevada a una oficina aparte donde Rodrigo intentó tranquilizarla, asegurándole que no permitiría que una injusticia arruinara su vida, pero ella apenas podía asimilar lo que estaba ocurriendo, porque en cuestión de horas había pasado de luchar por conseguir un empleo a enfrentarse a una acusación que podía destruir su futuro por completo. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse, porque sabía que decir la verdad era lo único que podía hacer, aunque nadie quisiera escucharla. Mientras tanto, en otro punto del edificio, Soraya comenzaba a perder el control, porque las dudas que había intentado ignorar se estaban convirtiendo en una realidad cada vez más evidente. El miedo a ser descubierta empezó a superar su ambición y por primera vez consideró la posibilidad de que todo saliera mal. Su respiración se volvió irregular y sus manos temblaban ligeramente mientras observaba su teléfono, esperando noticias que nunca parecían llegar, lo que aumentaba su desesperación. Sin embargo, no se atrevía a enfrentar a Estefanía porque sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar sin consecuencias. Horas después, el equipo de auditoría regresó con los resultados preliminares y lo que revelaron comenzó a cambiar el rumbo de todo el caso. Encontraron inconsistencias claras en los registros, accesos realizados desde ubicaciones internas que no correspondían con los datos de Marisol y modificaciones en el sistema que indicaban manipulación intencional, lo que dejó en evidencia que alguien dentro de la empresa había orquestado todo con un nivel de detalle que no podía ser ignorado. La sala volvió a llenarse de tensión, pero esta vez la mirada de sospecha ya no estaba dirigida hacia Marisol, sino hacia quienes habían tenido el control de esos sistemas.
Rodrigo exigió respuestas inmediatas mientras su confianza en Estefanía comenzaba a derrumbarse porque cada dato que salía a la luz contradecía la versión que ella había defendido con tanta seguridad. Su rostro se endureció al darse cuenta de que había sido manipulado y utilizado como parte de un plan que no solo ponía en riesgo a la empresa sino también a una persona inocente que había confiado en él. La presión se volvió insostenible cuando uno de los auditores mencionó que había un registro específico que conectaba directamente con el usuario asignado a Estefanía. En ese momento el ambiente se congeló porque ya no se trataba de sospecha sino de evidencia concreta que la señalaba como responsable directa de la manipulación del sistema. Estefanía intentó reaccionar negando todo con desesperación, pero sus palabras ya no tenían peso frente a los datos que la incriminaban y por primera vez su máscara de seguridad se rompió dejando ver el miedo que había estado ocultando. Soraya no pudo sostener más la situación y terminó confesando su participación señalando a Estefanía como la mente detrás del plan, lo que desató una reacción inmediata por parte de las autoridades que ya se encontraban preparadas para intervenir. La traición que ambas habían construido comenzó a desmoronarse frente a todos dejando en evidencia la ambición desmedida que las había llevado a cometer un error tan grave. Estefanía perdió completamente el control en ese momento. Sus gritos rompieron el silencio acusando a todos a su alrededor intentando justificar sus acciones como si fueran necesarias para obtener lo que merecía, pero sus palabras solo confirmaban su culpabilidad mientras era detenida por la policía. Su mirada se cruzó con la de Marisol cargada de odio y resentimiento, prometiendo que aquello no terminaría ahí aunque en el fondo sabía que había perdido todo. Marisol observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza porque aunque la verdad había salido a la luz el daño emocional ya estaba hecho y las heridas no desaparecerían fácilmente. Rodrigo se acercó a ella reconociendo su error y pidiéndole una oportunidad para enmendar lo ocurrido mientras le aseguraba que haría todo lo posible por reparar el daño causado, pero Marisol no respondió de inmediato porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido en tan poco tiempo. El hombre misterioso que había detenido todo observaba la escena desde la distancia con una expresión reflexiva como si supiera que aquello era solo una parte de una historia mucho más grande. Su presencia seguía siendo un enigma para la mayoría, pero su intervención había sido clave para evitar una injusticia irreversible, lo que dejaba claro que su papel en la vida de Marisol aún no había terminado. Sin embargo, cuando parecía que finalmente la tormenta comenzaba a calmarse, una nueva revelación estaba a punto de sacudirlo todo porque uno de los documentos recuperados durante la auditoría contenía información que no solo implicaba el fraude sino que también conectaba con un secreto del pasado que había permanecido oculto durante años, un secreto que involucraba directamente a Marisol y que cambiaría para siempre la percepción de su propia historia, dejando abierta una pregunta que marcaría el inicio del desenlace final: ¿quién era realmente Marisol y por qué su destino estaba ligado a personas tan poderosas? El aire dentro de la sala aún parecía cargado de todo lo que había ocurrido, pero lo que estaba por revelarse superaba cualquier conflicto anterior porque ya no se trataba solo de un fraude o de una traición dentro de la empresa, sino de una verdad enterrada durante años que comenzaba a salir a la superficie con una fuerza imposible de detener mientras todos los presentes permanecían atentos a cada palabra que estaba por pronunciar el hombre que había cambiado el rumbo de la historia sin previo aviso. Marisol se encontraba en silencio con la mirada fija en aquel hombre mayor que hasta ese momento había sido solo una figura misteriosa en su vida, pero algo en su presencia comenzaba a resultarle familiar de una forma que no lograba explicar, como si una parte de su pasado estuviera conectada con él sin que ella lo supiera. Mientras Rodrigo observaba la escena con atención, consciente de que lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo, no solo para Marisol sino también para la estructura misma de la empresa. El hombre dio un paso al frente con una serenidad que imponía respeto y sin necesidad de elevar la voz comenzó a hablar, revelando que su nombre era Maximiliano de la Torre, fundador del corporativo y una de las figuras más influyentes del mundo empresarial. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue lo que dijo a continuación cuando confesó que había estado buscando durante años a alguien muy importante para él, alguien que le fue arrebatado por decisiones del pasado que nunca pudo reparar.
y que finalmente había encontrado aquello que creía perdido. La mirada de Marisol se llenó de confusión mientras intentaba entender a qué se refería, pero antes de que pudiera formular una pregunta él continuó explicando que años atrás había tenido una relación que su familia rechazó y que como consecuencia de esa presión perdió contacto con la mujer que amaba sin saber que ella estaba embarazada. En ese momento el tiempo pareció detenerse porque cada palabra encajaba con piezas de una historia que Marisol conocía demasiado bien aunque nunca había tenido todos los detalles. Con voz temblorosa pero firme Marisol dio un paso adelante preguntando directamente si estaba insinuando lo que ella comenzaba a sospechar y fue entonces cuando Maximiliano la miró a los ojos con una mezcla de dolor y esperanza confirmando que ella era su hija que durante años había vivido sin saber de su existencia mientras él construía un imperio creyendo que lo había perdido todo en el proceso. Esa revelación cayó como un rayo en medio de la sala dejando a todos en completo silencio mientras la realidad se transformaba frente a sus ojos. Las emociones se mezclaron en el rostro de Marisol porque aquello que escuchaba era demasiado grande para procesarlo en un solo instante. Toda su vida había crecido creyendo una versión incompleta de su historia y ahora descubría que su origen estaba ligado a un mundo completamente diferente al que había conocido. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la emoción inmediata, permaneció en silencio tratando de entender qué significaba realmente todo eso para su identidad y su futuro. Rodrigo observaba la escena con asombro comprendiendo que la mujer a la que había defendido no solo era alguien con talento sino también la heredera de todo aquello que él había ayudado a construir sin saberlo. Mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente entendiendo por qué Maximiliano había intervenido con tanta determinación desde el principio. En medio de esa revelación Marisol recordó a su madre que seguía en el hospital y sin dudarlo expresó que antes de cualquier decisión necesitaba estar a su lado porque más allá de cualquier verdad su prioridad siempre había sido ella. Ese gesto no solo reafirmó quién era realmente sino que también conmovió profundamente a Maximiliano, quien comprendió que la hija que acababa de encontrar no necesitaba el dinero para tener valor porque ya lo había demostrado con cada sacrificio que había hecho. Días después en el hospital la recuperación de su madre avanzaba favorablemente gracias a los tratamientos que ahora podían costearse, pero más allá de lo material lo que realmente importaba era que ambas seguían juntas, fortalecidas por todo lo que habían superado. Mientras Maximiliano comenzaba a formar parte de sus vidas con cautela intentando recuperar el tiempo perdido sin imponer su presencia, entendiendo que el perdón y la confianza no podían exigirse sino ganarse con el tiempo. En la empresa los cambios no tardaron en llegar después de todo lo ocurrido y tras la caída de Estefanía y Soraya el ambiente comenzó a transformarse hacia una cultura basada en el respeto y el mérito donde las apariencias dejaron de ser un factor determinante. Fue entonces cuando Maximiliano convocó a todo el personal para hacer un anuncio que marcaría un nuevo inicio. Frente a todos presentó oficialmente a Marisol no solo como su hija sino como la nueva directora ejecutiva del corporativo, decisión que generó sorpresa pero también admiración porque muchos ya conocían su historia y entendían que no se trataba de un privilegio sino del reconocimiento a su capacidad y determinación. Marisol tomó la palabra con una seguridad que reflejaba todo lo que había aprendido en su camino y dejó claro que su liderazgo estaría basado en la igualdad de oportunidades y el respeto hacia cada persona sin importar su origen. Sus palabras resonaron en cada rincón del lugar porque no hablaba desde una posición de poder heredado sino desde la experiencia de haber estado en el lugar más bajo luchando por salir adelante sin perder su dignidad, y eso era algo que nadie podía cuestionar. Con el paso del tiempo la relación entre Marisol y Rodrigo también evolucionó de una manera natural construida sobre el respeto y la admiración mutua lejos de las diferencias que en algún momento parecieron separarlos. Él encontró en ella una fuerza que nunca había visto y ella descubrió en él a alguien dispuesto a caminar a su lado sin intentar cambiar quién era realmente. Una tarde mientras caminaban por la misma calle donde todo había comenzado, Marisol se detuvo frente al lugar donde solía vender flores recordando cada momento difícil que había vivido allí, pero en lugar de sentir tristeza,
Sonrió porque entendía que cada paso había sido necesario para llegar hasta donde estaba. Rodrigo la miró con ternura, reconociendo que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo a pesar de todo. Marisol tomó su mano con calma, dejando claro que no buscaba una vida perfecta, sino una vida donde no tuviera que luchar sola, porque había aprendido que el verdadero valor de las personas no se mide por lo que tienen, sino por lo que son capaces de dar incluso cuando no tienen nada. Y así, entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza, su historia se convirtió en un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, pero que la esencia de quien somos es lo único que realmente define nuestro destino.